Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Bernardo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las redes neuronales. Vamos a ver cuál es la idea que hay detrás de todo esto, así como un primer acercamiento. Antes que nada, quisiera que ustedes se preguntaran cuál es la peculiaridad de la especie humana. ¿Qué es lo que nos distingue de otras especies o de otros objetos? Bueno, pues varias personas se han preguntado esto a través de la historia y pues bueno, yo me puse a buscar y aquí encontré una pequeña pregunta al respecto. Por ejemplo, en Yahoo Respuestas, ¿qué nos dice esta persona? ¿Cómo saber si soy humano? No sé. Ok, bueno, pues seleccioné las preguntas mejor rankeadas y así nos responden algunas personas. Una persona dice: fácil, si te gusta destruir, amas los vicios, prefieres el dinero antes que todo, eres humano. Al menos hay algunos que creen que de eso se trata ser humano. Bueno, pues esta persona nos dice que los humanos nos distinguimos por la manera en que pensamos, la manera en que actuamos. Otra persona nos dice una prueba de sangre. Ok, como sabemos, nuestros genes son diferentes a como están acomodados. Nuestro ADN se puede leer y se puede distinguir el ADN humano al ADN de cualquier otra especie. Entonces es una buena forma de saber si eres humano. Aquí otra persona dice: sube a la azotea y aviéntate. Si te mueres, eso quiere decir que eres humano. Si sobrevives, quiere decir que no. Bueno, pues esto no es del todo cierto, pero pues sería tal vez un primer acercamiento a resolver si eres humano o no. Y por último, mi favorita: si naciste en el planeta Tierra, eres humano, si no, un alien. De cualquier modo, habla con tus padres al respecto. Bueno, pues da aquí un buen consejo este señor anónimo que nos dice: consúltalo con tus padres. Y pues bueno, he aquí mi respuesta, una de mis favoritas. ¿Cómo comprobarlo? Pues bueno, reconocimiento de patrones. Todos ustedes han visto este tipo de patrones en alguna página de internet, en algún lugar que les piden: comprueba si eres humano, así teclea las imágenes que veas en la pantalla. Entonces nosotros vemos, reconocemos estos caracteres y los escribimos en el teclado, en el espacio en blanco, y así comprobamos que somos humanos, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, este carácter o este dibujo que lo elegí de la imagen anterior. Hasta antes de que yo hiciera esta presentación, nunca había visto este acomodo de píxeles de esta forma. Nunca antes la había visto. Me imagino que ustedes tampoco habían visto exactamente este acomodo de píxeles blancos y negros, tales que conformaran la figura que ven de este lado. Pero bueno, nuestro cerebro humano y la cultura que tenemos en la cultura de educación nos dice que esto es una letra W. Podemos asociar estos píxeles que son nuevos para nosotros a algo que está ya detrás de nuestro conocimiento, que son, por ejemplo, el alfabeto, y pues en este caso la letra W. Si una computadora analiza esos píxeles, pues no sabrá qué significan. Pues bueno, ¿por qué pasa esto? Echemos un vistazo al cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, pues abrimos aquí una pequeña ventana dentro de él y pues vemos que efectivamente tenemos billones de neuronas. La comunicación entre ellas se da a través de impulsos eléctricos y se crean caminos o redes de neuronas que definen nuestro pensamiento. Es decir, con estos impulsos se van creando redes eléctricas, las cuales cada uno significa cierto estímulo o cierto pensamiento. Por ejemplo, supongamos que entrenamos a nuestro cerebro para que cada vez que vea este patrón de cuadritos grises con cuadritos verdes, inmediatamente piense en este otro patrón: cuadritos grises con cuadritos verdes, pero acomodados de diferente forma. Si entrenas a tu cerebro suficiente, crearás una red de enlaces neuronales específica. Entonces, si tú piensas día y noche, a todas horas, durante semanas, durante meses, que cuando veas esto te vas a imaginar exactamente esto, vas a crear ciertos caminos en tu cerebro, ciertos caminos de neuronas que antes no existían. Entonces, ya que tienes esos caminos creados, ya que tienes ese camino bien trabajado, pues bueno, vas a tener una variable de entrada, que es este patrón,
se activa la red de neuronas que tú ya creaste entrenando a tu cerebro, que pues aquí la dibujo como estas neuronas rojas que siguen un camino que es más bien como una red y que al final dan a una variable de salida que pues es este patrón que pues es parecido a una letra E. Entonces ahora vamos a suponer que nuestra entrada va a variar un poco. Por ejemplo, tenemos aquí de este lado izquierdo que movimos dos cuadritos, 1 y 2. Si metemos esa variable de entrada al mismo camino neuronal que creamos durante las semanas de entrenamiento, nos va a dar esta variable de salida, algo parecido al anterior pero con dos cuadritos movidos. ¿Les suena lógico esto? A mi punto de vista no es muy lógico, porque por ejemplo ustedes vean otra vez esto. ¿A poco no esto es muy pero muy parecido al primer patrón? Tanto que su cerebro podría decir que es igual. ¿Acaso no distinguimos la letra S de aquí y la letra E? Pues sí, es casi lo mismo. Así que, ¿qué está fallando? ¿Quiere decir que las redes neuronales que creamos pueden cambiar? ¿Que no son estáticas? Pues exactamente, las redes neuronales que creamos pueden aprender. Pero bueno, vamos a ver primero lo que pasa en ellas. El impulso eléctrico que se da de una neurona a otra pues no es unidireccional, o sea, no solo va de izquierda de la variable de entrada a derecha. Por ejemplo, en esta neurona se da un impulso eléctrico y pues va hacia este lado, pero también va hacia este lado, ya que no puedes guiar un impulso eléctrico. Entonces, si tenemos este camino de la izquierda, que le llamamos RN positivo, pues también vamos a poder tener la posibilidad, es completamente correcto, decir que tenemos RN negativo, una red neuronal negativa, la cual pues todas las flechas están volteadas. A esto se le conoce como backpropagation, es decir que el impulso, así como viaja de adelante para atrás, también puede viajar de atrás para adelante. Y esto es lo que nos permite aprender. Esto es lo que hace maravillosas a las redes neuronales, que puedan aprender por sí mismas. Entonces, vemos que lo que en verdad pasa es que nuestras conexiones neuronales actúan en ambas direcciones, estimulando el reconocimiento de objetos que en un principio son ajenos. Por ejemplo, metemos esta variable de entrada, pasa por el RN positivo y nos da esta variable de salida. Y esta variable de salida, a su vez, pasará por RN negativo y nos da esta variable, que es como la variable de entrada. Y así se va jugando un ping pong, digamos, entre impulsos, hasta que vemos que nuestra red neuronal va mejorando e incluso llega completamente a decir, no, es que sabes que tu patrón de entrada es exactamente igual a un patrón parecido a una S y tu patrón de salida es exactamente igual a un patrón parecido a una E, sin importar que empezamos por esto. Esto es lo maravilloso de las redes neuronales, que pueden aprender por sí mismas. Y pues un poco animadamente vemos que del lado izquierdo está nuestra primer variable de entrada, del lado derecho nuestra variable de salida, la primera, y así se va haciendo la backpropagation hasta que va quedando algo parecido a una letra S y a una letra E. Así es como va jugando nuestro ping pong neuronal, digamos. Y ahora sí, lo que nosotros vamos a estudiar son las redes neuronales artificiales, que pues esto lo usamos en modelación o en programación para darle un enfoque estilo nuestro cerebro a cualquiera que sea el problema que vamos a abordar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una red neuronal? Comúnmente se conocen simplemente como redes neuronales, sin el término artificiales, porque ya sabemos de lo que se habla. Los elementos de ellas son variables de entrada, una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida y variables de salida. Nuestra red neuronal es esto, desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Y todos estos son nodos, los circulitos, y conexiones, las flechas. Muy bien. Entonces, ¿qué es la capa oculta? La capa oculta está compuesta también de nodos y conexiones, que asemejan neuronas y su sinapsis. Las neuronas, los nodos serían las neuronas y las conexiones serían la sinapsis. Entonces,
cada una de estas conexiones que se dan va a tener diferentes pesos de importancia. Y dependiendo el problema, un experto en el tema puede modelar cómo se verían las interacciones en la capa oculta, es decir, qué nodos se conectan con cuáles, con qué conexiones, qué peso darle a cada una de las conexiones. Entonces, aquí tendríamos nuestra capa de entrada, que son diferentes nodos que se conectan a una capa oculta, que puede constar de 1, 2, 3, 15, 100, 1000, 15.000, 1.000.000 de nodos y conexiones entre esos nodos, y todo esto resulta en una capa de salida, que son unos nodos ya muy parecidos a nuestras variables de salida. Todo esto es una red neuronal. Y ahora supongamos que tenemos un conjunto de variables de entrada que al pasar por nuestra red neuronal queremos que nos arrojen específicamente cierto conjunto de variables de salida. Esto sería análogo a que de este lado izquierdo tengamos la letra S dibujada con cuadritos grises y verdes, y del lado derecho tengamos la letra E dibujada con cuadritos grises y verdes. Sería análogo, tenemos una variable de entrada, queremos que nos dé ciertas variables de salida. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra red neuronal? Pues bueno, el método para crearla es que primero ponemos un experto a que diseñe una red neuronal que él crea que se va a parecer a la real, o simplemente diseñamos una red neuronal aleatoria. Le metemos a esta red neuronal variables de entrada, las conexiones aquí juegan, se van disparando conexiones entre sí, entre la red neuronal, y nos va arrojando variables de salida. Estas variables de salida las vamos a comparar con las variables de salida que deseábamos en un principio. Entonces, bueno, pues con esta red neuronal aleatoria o construida por un experto, vemos que no fue tan experto, porque la salida fue amarillo en el primer nodo y lo queríamos negro. La segunda variable de salida fue verde, la queríamos negra, azul con azul, verde con azul. Pues bueno, este es un error muy grande. Entonces, si el error es más grande al que deseamos, pues cambiamos ciertas conexiones o ciertos nodos que hay en nuestra red neuronal y volvemos a intentarlo. Así volvemos a comparar, y hasta que nuestras conexiones, los pesos de nuestras conexiones y nuestros nodos sean los adecuados para que podamos obtener las variables de salida que deseamos. A esta retroalimentación que se da al error que nos va a corregir la red neuronal se le llama, bueno, es análogo a la backpropagation, y también se le llama así backpropagation en las redes neuronales artificiales. Entonces, bueno, ahora ya saben que básicamente cuál es la idea de redes neuronales. Pues bueno, lo más importante es que tenemos un sistema que aprende de la experiencia y es capaz de entrenarse a sí mismo. Y además podemos aplicar esta teoría de redes a muchos aspectos o muchos problemas, desde modelación de fenómenos climáticos hasta, por ejemplo, inteligencia artificial. Pues muy bien, los dejo con esta frase de Pablo Picasso, que bueno, pues ustedes leanla por sí mismos, reflexionenla, y pues siento que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver hoy. Esto fue todo por la clase de hoy. Cualquier cosa, aquí les dejo mi correo y hasta pronto.